Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este webinar, Ley Integral Trans, un derecho en Uruguay, una agenda pendiente aún en Argentina. Queremos agradecerles a todas, todos y todos acompañarnos en este webinar donde vamos a debatir experiencias de la aprobación e implementación de la Ley Integral Trans en Uruguay y posibles estrategias para su tratamiento y aprobación aquí en la República Argentina. Este webinar está organizado por la Red Black Trans y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que son dos de las organizaciones que impulsan la ley integral en nuestro país. Y para dar inicio formal a este webinar, queríamos invitar a que compartan unas reflexiones y unas palabras a Marcela Romero, directora de Casa Trans y presidenta de la Red Black Trans, quien seguramente, aparte de acompañarnos a lo largo de estas 3 jornadas que constituyen este webinar, es una de las actoras fundamentales para poder avanzar en la aprobación de esta ley. Marcela, te escuchamos. Gracias por sumarte. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, un orgullo estar en este panel y poder debatir y exponer y ver el tema de la ley integral trans en Uruguay y en Argentina. Gracias, Esteban, por la invitación. Gracias por tenernos ahí como actoras principales en este tema de la ley integral trans y poder visibilizar el contexto de la ley en Uruguay y la ley integral trans en Argentina. Así que muchas gracias, cariños a todos, todas y todas. No sé, espero que no se quite. Marce, si querés compartirnos, aunque sea brevemente, por qué te parece que es importante avanzar en la aprobación de esta ley en nuestro país. Sí, bueno, yo conozco las dos leyes, la ley de identidad de Uruguay, que estuvimos con Esteban en Uruguay y viendo cómo era la articulación y la incidencia política que hacían las organizaciones en el Congreso de Uruguay, y también cómo se aprobó la ley de identidad en Uruguay y cómo se ejecutó la ley de identidad en Uruguay. Lo mismo la ley integral trans. Estuve en Uruguay, estuve compartiendo con las organizaciones de Uruguay, con ATRU. ATRU es la Asociación de Travestis de Uruguay, es una red nacional dentro de Uruguay, en donde tuvimos debates y estuve también en el festejo de la ley integral trans en Uruguay. Yo creo que a nosotras en Argentina nos está sucediendo lo mismo que Uruguay, ¿no es cierto? La ley de identidad de género vino a ocupar un lugar en Argentina, pero un 30%, falta ese 70%, que es la inclusión real de las personas trans dentro de los espacios del Estado y las empresas privadas, y el acceso a todos los derechos. Y creo que a Uruguay también le sucedió lo mismo. Nosotras debatíamos la ley integral la ley de identidad de Uruguay, y era una ley judicial, no era una ley administrativa. Y tenía un montón de cosas que no se podía ejecutar y que las compañeras y los compañeros de Uruguay no accedían. Hago un ejemplo, en Uruguay son 2.000 personas trans y solamente habían accedido 200 personas trans a su cambio de identidad o la documentación. Había una dificultad que era lo judicial y también lo económico. Las compañeras y los compañeros pusieron a reformar esa ley y reforzar esa ley de identidad de género. Y en ese refuerzo de la ley ingresa todo lo integral, ¿no es cierto? Que es una ley que empieza a articular con el Estado, empieza a profundizar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, empiezan a tratar el tema de la vivienda, la salud integral, y yo creo que muchos de ustedes deben saber que
en el tema de la población trans, siempre tenemos que estar formulando leyes o presentando leyes. Leyes para el acceso a la educación, leyes para el acceso laboral, leyes para el acceso, tenemos que estar haciendo cupos y leyes para acceder a los beneficios que accede cualquier ciudadano. Y creo que la Ley Integral de Uruguay demostró eso, el tema de una salud integral, el acceso a la vivienda, la reparación de las personas trans mayores, adultas mayores. En Argentina lo tenemos en Santa Fe, que es un ejemplo, un modelo en Latinoamérica, pero en una provincia, no lo llevamos a nivel nacional. Y creo que la ley integral trans va a llevar el modelo de Santa Fe, lo va a llevar a poder ejecutarse a nivel nacional, porque necesitamos, a ver, la población trans necesita acceder a todos los beneficios que accede cualquier ciudadano. Ahora, ninguna podemos quedar atrás. Y con la ley y con el cupo laboral quedamos muchas afuera del cupo laboral. Yo escucho los debates de las compañeras y los compañeros, vamos por el cupo, vamos por el cupo. Sí, vamos por el cupo, pero vamos por el cupo, la vivienda, la salud integral, la reparación de las compañeras. No podemos esperar más en Argentina ni en cualquier lugar del mundo. No podemos esperar más. Necesitamos tener una ley que nos asegure todos los accesos, porque el cupo laboral lo que va a dar es el acceso a un grupo, a una porción, a un número de compañeras y compañeros. Ahora, ¿qué va a pasar con las mujeres trans mayores de 40 años que no accedieron a la educación? ¿Qué va a pasar con compañeras que nunca ingresaron al circuito laboral? ¿Y quiénes van a ingresar al circuito? ¿Y cuál va a ser el número de compañeros y compañeras que van a ingresar a los municipios? Y si los municipios van a trabajar articuladamente con las empresas privadas para que también ingresemos en las empresas privadas. Hay muchas personas trans que no van a querer ingresar a los municipios, al Estado. No van a querer entrar al Estado, van a querer trabajar en empresas privadas porque a lo mejor se capacitaron o se van a capacitar en algo que dentro del Estado no tienen oportunidad de poder ejercer lo que están haciendo. Ahora, yo creo que las áreas de recursos humanos, de empleo, tienen que articular con las empresas privadas, porque vamos a quedar muchas afuera. Y también monitorear y controlar cuáles van a ser los sueldos para las personas trans. Ya hay buenas prácticas y malas prácticas en nuestro país, en donde nos encontramos con que las personas trans cobramos los sueldos más bajos de los municipios, ¿no es cierto? Y donde no hay un comité, un espacio donde la persona pueda ejercer su labor según el perfil que tiene la persona. Yo conozco compañeras que de 30 a 35 años que nunca ingresaron al circuito laboral, que son trabajadoras sexuales, que han sufrido violencia, que las cicatrices de la violencia están en su cuerpo, en mala praxis de médicos, y están en espacios en donde la compañera no se siente bien, en donde tiene que estar. No estoy en contra porque es trabajo, no estoy en contra de lo que voy a decir, pero ponerlas a las 3, 4 de la mañana a barrer la plaza en el frío, alzando cosas pesadas, haciendo un trabajo que esa compañera se siente mal porque su nivel de salud no es bueno y por todo lo que pasó en su vida desde la niñez y la adolescencia. Y donde esa compañera termina renunciando del espacio, porque hay compañeras que han entrado a trabajar en los municipios y han renunciado. Uno por la discriminación que hay dentro de los municipios. Otro por el trabajo en la cual las exponen muchas veces a las compañeras. Y muchas de las que están dentro de los municipios terminan en el sótano, en el fondo, sentada en un escritorio y no teniendo ni voto, ni voz, ni poder ser parte de esa construcción que tiene que tener el Estado en su agenda política, de poder generar mejor calidad de vida para su población, es enviada a otros lugares o directamente es callada, ¿no es cierto? Yo tengo muchas experiencias y muchas de mis compañeras son calladas dentro de los municipios.
no tienen cargos concretos, no es que entra una persona trans a trabajar y la ponen en el área de diversidad o a cargo de espacios. No, terminamos siempre teniendo, nuestros jefes son cis, personas cis, y muchos de ellos nos siguen discriminando estando en el espacio laboral de ese municipio. Entonces, yo creo que la estructura tiene que ser una estructura donde esa persona pueda demostrar las capacidades, porque las capacidades las tenemos, demostrar las capacidades y realmente poder armar equipos de trabajo. Yo siempre hablo de Santa Fe, conozco Santa Fe como conozco, creo que en Argentina, 2 provincias nada más que han tenido como una visibilidad de la inclusión laboral, pero Santa Fe en el gobierno anterior ha tenido equipos de trabajo en donde las personas que trabajan en el municipio de la diversidad o personas trans han generado políticas internas. Primero hay que generar algo interno dentro del municipio, no es que vos sacás una política, no, primero tiene que ser interno para que las personas se puedan sentir bien dentro del espacio y poder participar, poder debatir, poder consensuar y poder realmente armar leyes y políticas que beneficien a la población. Yo siempre digo que la ley de integral trans tiene que favorecer a esas compañeras que están 2, 3 de la mañana ejerciendo el trabajo sexual en el frío, en el calor, en donde viven en barrios carenciados, en donde no pueden acceder a los beneficios, en donde nunca, desde de su construcción, el Estado se acercó dándole un beneficio, porque 10.000 pesos, 12.000 pesos de un beneficio que puede dar el Estado, eso no es salvar a una mujer trans de la pobreza. Y yo creo que hay que construir dentro de los municipios, de las provincias, políticas de inclusión, que es esa mujer trans desde la niñez, adolescencia y adulta mayor pueda ser parte de la agenda política que tiene el gobierno, pero no con 8.000 pesos ni 10.000 pesos y ya está todo cumplido. Yo en estos días llevaba este lema que una mujer trans, 3 mujeres trans que están en la televisión en este momento en Argentina, eso no es una política pública, eso no es la realidad de Argentina. A mí me gustaría que muchas de nosotras conocemos, hago un ejemplo, muchas compañeras mayores de la tercera edad, y voy a poner un ejemplo, Zulma Lobato esté dentro de un hogar y que tenga un beneficio, esa mujer que todas, pues yo siempre digo, todas vamos a ser Zulma Lobato o somos Zulma Lobato. Terminar viviendo en la casa de una amiga, cobrando una pensión de 12.000 pesos, eso la verdad que no es una política pública. Y 3 mujeres en la televisión, eso no es la inclusión de las personas trans en Argentina. Nosotras queremos que la inclusión sea para toda la población, por supuesto, pero las más vulnerables, que son las que están paradas en las esquinas, que nunca ingresaron al circuito laboral, o ya las mujeres adultas mayores. Una mujer adulta mayor en Argentina es de 40 años, una mujer de 40 años ya es adulta mayor, que acceda a una reparación, que acceda a todos los beneficios, o los beneficios, la vivienda, si hablamos de vivienda, las mujeres trans no accedemos a la vivienda, ¿no es cierto? Si ustedes me dicen por qué, porque nos decían que teníamos que ser casada, que teníamos que tener 20 hijos, que si no, no accedes a una vivienda. Ahora que tenemos nuestra identidad de género, tampoco accedemos a la vivienda. Y siempre tenemos que estar pidiendo cupos. Cupo para acceder a esto, cupo. Entonces, el día de la ley integral en Uruguay, después volví a Uruguay, estuve en noviembre, diciembre en Uruguay, y vi mis compañeras en Uruguay en el tema laboral, trabajando en todos los ministerios, trabajando en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo, ocupando espacios. Estamos hablando, cuando hablo de ocupar espacios, desde la compañera que te atiende en el ascensor,
la recepcionista, la que hace fotocopia, la que limpia y después todo para arriba, ¿no es cierto? Todo lo que puede venir, desde lo administrativo, secretarias, todo lo que sea, espacios, el espacio de la mujer y diversidad, pero las compañeras están ingresando al circuito laboral, pero con unas perspectivas desde la vulnerabilidad de esa mujer, ¿no es cierto? Y yo creo que la ley integral trans en Argentina tiene que, va a ser una ley que va a ser inclusiva para todas y nadie podemos quedar afuera, porque el cupo laboral van a quedar afuera las compañeras, no van a entrar todas las compañeras. No se va a haber un sector que va a quedar afuera. Ese sector que va a quedar afuera, ¿qué va a pasar con ese sector? ¿Vamos a estar hablando dentro de 4 años otra ley cuando esas compañeras todos los días se mueren compañeras por la ausencia del Estado? Entonces, porque acá hay que hablar de travesticidios por ausencia social, hay una ausencia del Estado. Hay una ausencia del Estado en la cual no repara ni previene en el estado que puede hacer su vida una persona trans. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que Rosario tuvo un plan de trabajo, tuvo una agenda política interna y externa para todas, también para otras provincias, el tema del acceso de las personas trans a la inclusión laboral, la reparación, ¿no es cierto? La reparación que hizo Santa Fe es algo histórico en Argentina. Eso tendría que estar en todas las provincias. Todas tendríamos que recibir una reparación. Y que el Estado reconozca todas las violaciones que pasamos las personas trans en la dictadura y en la democracia, ¿no es cierto? Y que seguimos pasando bajo esta democracia que nos cuesta sostener, construir, fortalecer, porque somos parte también de esta democracia, esta exclusión que tenemos de parte de muchas personas y espacios del Estado. Yo continuamente veo los ministerios, Ministerio de la Mujer y Diversidad, o Ministerio de la Mujer y Género, pero la verdad que en pocos lugares de nuestro país estamos realmente ocupando esos lugares al lado de esa ministra, porque tenemos que estar al lado de esa ministra o tenemos que ser la ministra, pero tenemos que estar ahí, el género tiene que estar ahí sentado, visibilizado y tiene que tener voz y voto de esa nueva construcción, de esta nueva historia que empezamos en Argentina. Yo creo que, voy a volver a decir, Uruguay tuvo esta gran posibilidad de la ley integral trans, es un modelo para Argentina, a lo mejor habrá que modificar algunas cositas, pero creo que en Argentina tenemos que ir por la ley integral trans, porque la verdad no podemos quedar nadie afuera, porque no podemos estar pensando que cada 4 años, según el gobierno que esté, vamos a ver qué ley debatimos. Tuvimos 4 años, yo digo, pasamos 4 años de pandemia con el gobierno anterior que tuvimos de Macri, fue 4 años de pandemia, ahora se está terminando esta pandemia, así que no podemos estar esperando 4 años. La verdad que los legisladores, los diputados, tienen que realmente legislar leyes que garanticen mejor calidad de vida para las personas trans y realmente reunirse con las organizaciones trans. En Argentina no son 2 organizaciones nada más trans. En Argentina hay redes, hay una red nacional, hay una Federación Argentina LGBT, hay una asociación de travestis transexuales que está en todo el país y que nosotras sabemos y vivimos en nuestra vida propia lo que es ser trans en Argentina desde la dictadura hasta la democracia. Entonces, si no hablamos de la historia, si no tenemos memoria, no vamos a poder construir leyes que mejoren la calidad de vida. Vamos a estar tapando agujeros con el cupo, agujeros con el acceso a la educación, a reparación, y todos tapando agujeritos. Mientras tanto, nos morimos, no podemos disfrutar de realmente una democracia real,
y la verdad que hay que llevar a la práctica y hay que ir con las leyes, como dicen mis compañeros y compañeras de la federación, hay que ir por la máxima. No podemos en este momento, no queremos menos que la igualdad. No podemos estar debatiendo en el 2020 cuál es mejor de las dos leyes, si es cupo o la ley integral. Es la ley integral, lo dice, ley integral, no solamente específicamente una inclusión. Acá hablamos de toda la inclusión y no podemos estar debatiendo con nuestros representantes cuál queremos. No, vamos por la mejor ley, vamos por la máxima, que es la ley integral trans, y tenemos el ejemplo y las buenas prácticas de Uruguay. Entonces creo que es necesario ir todos y todas y todes por la ley integral trans en Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por tu aporte, y claro que sí, vamos por esa ley muy pronto en nuestro país, y vamos a conocer un poquitito, ahora nos vamos a meter de la mano de tres activistas de Uruguay, un poco en la experiencia que ha dado luz a esta ley integral trans uruguaya, que es realmente modelo a nivel internacional, y que nos interesa tanto conocer. En primer lugar, quiero invitar a que comparta con nosotros su experiencia Sofía Santa Cruz. Ella es transexual, integrante del colectivo Ovejas Negras de Uruguay, y nos va a encantar, aparte de conocerla a través de este medio, poder escuchar esa experiencia en torno a esta tan importante norma. Sofía. Sofía, ¿estás ahí? Si no, vamos con algún otro de los compañeros y después volvemos con ella. La veo conectada, pero... Hola. Ah, ¿ahí estás? Hola, Sofía, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de la invitación y de poder participar de esta instancia que es riquísima, donde, bueno, la sociedad civil, las organizaciones hermanadas en lucha y por un tema tan importante que es, bueno, la conquista y la garantía de nuestra dignidad y de nuestros derechos. Bueno, como para pasar ya directamente al tema, ¿no? que nos reúne hoy, bueno, en Uruguay se fue dando algo que también fue como un proceso, ¿no? O sea, la puesta en agenda de la ley y de la campaña para la aprobación de la ley integral vino de la mano también de un periodo de gobierno, digamos, de hacia el segundo periodo de gobierno de un gobierno de izquierda, ¿no? Donde en todo ese periodo fue donde se fueron dando avances en materias de derechos de la comunidad LGBT, ¿sí? Y bueno, y lo que vino justamente a hacer la ley integral en base a indicadores, ¿sí? Porque se realizó un censo nacional que arrojó los datos de cuál era esa realidad de las personas trans, ¿sí? Porque dentro de esa vulneración no había datos de las instituciones, ¿no? Sobre cuál era la situación de las personas trans, cuál era su salud, cuál era su educación, situación de desafiliación de las familias. O sea, había un montón de cosas que en realidad no estaban en ninguna parte y ninguna institución. Así que bueno, se hizo un censo nacional, que eso fue lo que arrojó, ¿no? Los datos que conocemos de la realidad de las trans a nivel, creo que regional y mundial. La expectativa de vida, la desafiliación de los núcleos familiares, la prostitución como única alternativa al trabajo. Bueno, y así podemos seguir que, o sea, conocemos bastante bien lo que es la realidad de nuestras compañeras. Y bueno, y con estos datos fue donde se pudo dar el debate público, ¿no? Llevarlo al Parlamento y presentar este proyecto, que también fue un trabajo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social, en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que es un consejo creado en estos últimos años también como un lugar, un espacio de
de promover y de discutir y de llevar adelante las políticas de diversidad sexual. Ahí, bueno, algunos de los componentes que queríamos incluir, pero que eran las cosas que planteábamos nosotras, no es que vino alguien a decirnos, a ver, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a hablar directamente con las personas a ver qué es lo que precisan. Y eso fue la diferencia también, donde las organizaciones tuvieron voz para decidir cuáles eran las situaciones concretas en conjunto con los datos que se arrojaron del censo. Algunas de ellas, bueno, como la reparatoria, ¿no? El artículo que establece una reparación histórica para las compañeras que fueron víctimas de violencia institucional durante los periodos de dictadura en Uruguay, la adecuación del cambio de nombre y sexo en los documentos, ¿sí? Que pasó de ser un trámite judicial a un trámite administrativo. Eso era una barrera que en realidad perjudicaba el acceso a la identidad. Otro punto fueron las becas para acompañar en todas las etapas de la educación a las compañeras trans. Bueno, el sistema de salud, donde se contemplan todos los procesos trans específicos dentro de los prestadores de salud, tanto públicos como privados, ¿sí? Y la formación de equipos específicos también para el tema de todo lo que viene a ser como quirúrgico, ¿no? De que que se forme un equipo especializado, que tenga la trayectoria, que tenga la formación, que tenga, o sea, algo bien específico. Y bueno, y después otras cosas que quedaron también un poco en la discusión y que quedó más bien como de forma declarativa, es como el acceso a la cultura, que bueno, fueron algunas de las cosas que también que dentro de la discusión y la negociación, bueno, son algunas cosas que no pudieron llegar a la ley, pero igual, o sea, tuvo una mayoría parlamentaria, fue aprobada, o sea, con amplia mayoría, ¿sí? Del Parlamento, y bueno, o sea, fueron alrededor de 3 años de debate, donde también tuvimos la posibilidad también de llegar a los medios, de que tuvimos esa exposición, digamos, de poder llegar al debate público, de que estuviéramos ahí, digamos, en la mesa de cada persona también para que tipo, entendieran cuál era la realidad de las personas trans, ¿sí? Y bueno, o sea, hoy en día, ya aprobada, bueno, debido al cambio de gobierno también, es como, a ver, nosotros no estamos dispuestos a ningún tipo de retroceso, ¿no? O sea, esto es una ley que vino para garantizar, que vino para quedarse, y bueno, estamos viendo cómo también se hace la implementación, porque hay por ejemplo, algo que es súper importante, que es el acceso al trabajo. Durante el periodo de elecciones no pueden haber llamados públicos, y bueno, y eso de cierta forma también posterga un poco esa salida tan inmediata y que es tan sustancial en el cambio de la realidad de las personas, ¿no? Después, por otro lado, también, bueno, eso generó como un espacio donde las organizaciones también tuvimos como un encuentro entre otras organizaciones que también, por ejemplo, en el interior, que a veces es como más difícil, ¿no? Porque está todo como tan centralizado en Montevideo, ¿sí? Y a veces en el interior queda como un poco relegado y no llega el alcance que queremos que tenga la ley, ¿no? Más allá de ser una ley nacional, muchas veces en el interior y la realidad de las compañeras del interior a veces cuesta un poco más que se vea reflejada, ¿no? Y por eso también es como también muy importante para nosotras esa articulación, ¿no? Con las organizaciones que están en el interior, que también, que la ley permita permear, ¿entendés? En todos los espacios, ¿sí? No solamente porque estamos en Montevideo y hay más cercanía con la lucha y hay más organizaciones, pero no, o sea, tiene que estar en todo el territorio.
Sofía, muchísimas gracias por este primer aporte. Ahora después en un ratito seguro vamos a estar volviendo también para si hay inquietudes, preguntas y charlar un poco, pero muy clara en cuanto a cuáles fueron los derechos y el sentido de la ley y los desafíos, ¿no? Que sabemos que no es, una cosa es aprobar una ley y otra cosa es que después la ley efectivamente se haga una realidad. Sí, sin duda. Eso es algo que también, o sea, me parece que lo podemos plantear ahora después de que pasemos todo, digo, cuáles son esos desafíos a futuro, ¿no? Y cómo llega a lograrse ese cambio de la realidad de las compañías. Así es. Muchísimas gracias, Sofía. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio, otro compañero militante, activista de Uruguay, también que ha sido uno de los protagonistas de esta ley, Rodrigo Falcón. Él preside Transboy Uruguay, que es un grupo que trabaja con varones trans, familias, y bueno, también estuvo muy involucrado en la ley. Rodrigo, te escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con todos ustedes estos momentos, así como en su momento la ley que ustedes tenían de cambio de nombre fue un ejemplo para nosotros y la tomamos como un poco de referencia para esta ley integral, porque obviamente, como decían nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque fueron dos chicas que hablan, era todo un tema poder cambiar tu documento acá. Tanto es así que en los 3 primeros meses de reglamentada esta nueva ley, hubieron casi la misma cantidad de personas con su nuevo documento que desde 2009 estaba la ley antigua de cambio de nombre. O sea, casi la misma cantidad de personas. O sea, y solamente en 3 meses. Y digo, en un tiempo desde 2009 al 2019, eran 10 años de una ley que ya estaba obsoleta. Y bueno, para estos cambios, como dije, fue importante tener el ejemplo de ustedes, tener ya la trayectoria que venían teniendo con la nueva ley con la ley de cambio de nombre. Incluso hasta fue tomada por un caso de una niña que teníamos en nuestro colectivo, que para la hora de la reglamentación de esta ley nuestra, el Ministerio de Educación y Cultura quería que la edad para poder cambiar el nombre fuera a partir de los 13 años. Hay todo un tema de por qué, ¿no? Un tema legal. Y nosotros tuvimos que hacer mucha presión. La sociedad civil tuvo que hacer mucha presión y tenerlos a ustedes como ejemplo para decir, los niños también tienen derecho de cambiar su documento, que no es poca cosa, que si vamos al caso, es lo único que ellos necesitan cambiar siendo niños y niñas. Y bueno, otra cosa que quería comentarles es que en lo que lleva nuestra experiencia como militantes, trabajamos duro por esta ley, y en lo que es personal, dije, bueno, una vez que esté reglamentada, vamos a poder descansar. Y me di contra un muro, porque realmente, lo que decía Sofía al final, hay que trabajar mucho para que esta ley se mantenga. Nosotros ahora tenemos un cambio de gobierno que no es tan amigable como el gobierno anterior, y ya están dando algunas dificultades. Digo, también esto del COVID es una patada en la nuca a toda la población, entonces también eso molesta. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cirugías, que tienen que ser todos los prestadores de salud, tanto públicos y privados, tienen que dar, hay algunos prestadores de salud privados que se están negando en una primera situación, digamos, a espera de que el gobierno como que puedan sacar algo más del gobierno económicamente, por decirlo así bien claro. Obviamente el Ministerio de Salud ya se ha despedido en algunos casos y bueno, haciendo presión. Pero no ha sido muy fluido todo esto por el tema COVID. Entonces, como que estamos siguiendo cada paso muy de cerca. O sea, en resumidas cuentas,
la ley trans no quedó solamente en la reglamentación y después a descansar. Esto va a ser un trabajo de día con día y ir viendo cómo siguen en cada uno de los ministerios trabajando. También muchas de las cosas nosotros las manejábamos, las podíamos hablar con más libertad dentro del Consejo Nacional de Diversidad. Por tema COVID, por tema cambio de gobierno, no nos estamos juntando, no nos han llamado para ese espacio todavía. Ya hemos hecho alguna presión al respecto, así que pienso que en 1 o 2 meses más estaremos reuniéndonos, pero es el lugar ideal porque ahí hay representantes de distintos ministerios donde podemos hacer llegar, digamos, los problemas que se van suscitando con cada caso. Con tema becas, algunos de los chicos ya obtuvieron su beca. Con tema laboral, bueno, Sofía lo decía, tenemos que esperar el tema de, bueno, que pasen las elecciones y eso. Algunos llamados igual han habido, claro que son llamados muy chiquitos. Uno de nuestros chicos está trabajando en un primer llamado que se hizo en esos 3 primeros meses, que fue a modo de prueba, por decirlo de alguna forma. Entraron muy poquitas personas trans, creo que eran solamente 3, y uno de ellos fue un chico nuestro. Así que, digamos, es un antes y un después, sin lugar a dudas, que va a haber cosas que mejorar, sí, espero que ustedes estén alerta, para que las cosas, algunos pequeños errores o cosas que se dejaron afuera, como hoy decía Marcela, el tema de las más grandes y de los más grandes. Nosotros en el colectivo tenemos chicos que superan los 45 años de edad y por toda una vida de miseria no tienen los medios educativos como para presentarse a ningún llamado. Esta es la realidad. Y tampoco son mujeres trans que sufrieron violencia en la dictadura, entonces tampoco van a tener una reparatoria. Entonces son cosas que lamentablemente quedan fuera de esta ley, en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Y bueno, después va a haber mucho trabajo por delante para hacer que esta ley realmente se cumpla. Y bueno, que nos encuentre fortalecidos y unidos, porque soy un convencido de que trabajando en conjunto con todos los colectivos, no solamente acá, sino también el nexo que podemos hacer a nivel latinoamericano, es muy importante para fortalecernos y lograr este tipo de leyes en todo Latinoamérica, y ojalá que así se dé en Argentina pronto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ya vamos a volver un ratito seguramente con vos para seguir abordando algunas cuestiones y complementando estas ideas. Les recuerdo a quienes nos están viendo tanto por Facebook como por esta transmisión de Zoom que pueden hacer llegar preguntas, inquietudes, ideas a través de los respectivos chats. Ahora vamos a escuchar el tercer testimonio desde Uruguay, también de una integrante del grupo de Transboy Uruguay, que trabaja particularmente ella en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, contención a las familias de niños, niñas, niñas trans y de género variable. Un gusto recibir ahora a Patricia Gambetta, quien nos va a dar su aporte también. Patricia, muchísimas gracias por sumarte esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todes. La verdad, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Es realmente un orgullo como mamá de un varón trans que acaba de cumplir 18 años, así que ya no es más menor de edad. El 6 de julio lo cumplió. Cuando comenzamos con toda esta aventura sí lo era, y vaya qué aventura. Justo él nos comunica que es un varón trans a nosotros con 14 años. Así que se pueden imaginar, hace 4 años estaba, como decía Sofía y todos los compañeros y compañeras, la ley en pañales, ¿no? Acá. Pero agradezco mucho y agradezco infinitamente que mi hijo haya nacido en esta época. Bueno, a mí me convocaron como mamá en el momento de estar en la ley en el Parlamento, para justamente en la División de Dirección de Población y de Desarrollo, que estaban viendo todos los parlamentarios, para ser aprobada en su primera instancia, por el tema de la visibilización de las niñeces y las adolescencias trans,
y que sí, que habemos familias que apoyamos a nuestros hijos, pero que lamentablemente siguen habiendo más familias que no. Entonces, como mamá siempre me preguntaban, pero ¿por qué vos necesitas una ley trans si vos estás apoyando a tu hijo? Y sí, pero hay muchos que no, y no tienen a los papás, ni a ningún familiar, ni a nadie que los apoye. Entonces se necesita una ley integral que les sirva a esos niños, a esos chicos y chicas, para poder tener una vida plena desde el vamos, para que no lleguen a una adolescencia, a una madurez trans, sin haber podido tener el derecho de educación, ni de salud, ni de vivienda, ni de trabajo, como cualquier persona, simplemente por ser una persona trans. Como mencionó, creo, algo Rodrigo, la primera traba fueron de los grupos, fue por el tema de que, bueno, aclarar que en las niñeces, en las infancias trans, no se necesita nada más que acompañar al niño, que estar ahí, que darle la mano, que escucharlo. No existe la hormonización en las niñeces, no existen las cirugías en las niñeces. Solamente existe el acompañamiento, el dejarlos ser. Eso fue una de las trabas que más tuvimos que explicar a todos los medios y a todos los parlamentarios, ¿no? Porque era muchos grupos conservadores o cristianos, ultra cristianos, muy cerrados, obviamente se metieron con el tema de las niñeces y las infancias y bueno, poco más que trancaban toda la ley por ese espacio, ¿no? Entonces era importante mostrar que a los niños y a las niñas no se les hace más nada que dejarlos ser. Ni siquiera, o sea, lo pueden decir las personas adultas, trans, ni siquiera todas las personas adultas necesitan o quieren una hormonización o quieren una reasignación o adecuación o cambio en su cuerpo. O sea, eso es totalmente, es habilitar, no es obligar, que es lo que siempre tenemos que transmitir con una ley. Una ley habilita, no te obliga. Entonces es tener la seguridad de que estamos respaldados ante ciertas circunstancias porque tenemos una ley. Y yo como mamá me quedaba re tranquila, me quedo tranquila, porque creo que saber que tengo un Estado que respalda tanto en educación, como en salud, como en trabajo, como en identidad, a un hijo, es lo que todo el padre quiere. Lamentablemente todo el mundo dice, tenemos todos los mismos derechos, pero como decía Marcela al principio, no es así. Siempre la están luchando de atrás, siempre. Y gracias a todas las personas, que mi hijo lo dice cada vez que habla, y lo digo y lo repito, y les agradezco infinitamente, a todas las mujeres trans que fueron las más vulneradas desde épocas de la dictadura, como decían acá en Argentina, que la vivimos igual. Yo soy del 72, o sea que sé muy bien lo que se vivió. Gracias a ellas, que fueron las primeras, ¿no?, que se pusieron al hombre de toda esta lucha, ¿no? Rodrigo también siempre lo menciona, el hombre trans se visibiliza mucho más adelante, pero la mujer trans es la que viene luchando hace rato. Entonces sí, quedó, ponele, como decía Rodri, un espacio en que hay varones trans mayores que no tienen, porque tampoco tuvieron un periodo de dictadura de donde se violentaron, o post-dictadura, ¿no? Porque la discriminación no fue solamente la dictadura, también siguió adelante, ¿no? Y sigue adelante, lamentablemente, en muchos casos y en muchos países. Creo que en Argentina y en Uruguay, yo soy parte de un grupo de madres de LGBT, de familiares LGBT latinoamericanas y centroamericanas, y creo que en Argentina y Uruguay estamos despegados. Que hay países que realmente, si nosotros sufrimos, bueno, estos países no entran ni siquiera en el rango de sufrimiento de lo lejos que están de los beneficios, de los derechos adquiridos, de lo que hemos podido lograr en estos años en estos países, los hermanos rioplatenses. Realmente agradezco con el corazón todo lo que nos ayudaron cuando empezamos a la elaboración y a la reglamentación de esta ley trans para el Uruguay, porque, como decía Rodri, por ejemplo, mi hijo cambió el nombre con la anterior, con la ley de género, ¿no? Que era una ley de género mucho,
o sea, la de ustedes es ampliamente mucho mejor que la que teníamos nosotros, y esa ley de género que ustedes tenían ayudó a nuestra ley de integral, ¿no? Pero como decía Marcela, la ley no es solamente la identidad, es el trabajo, es la educación, es la salud, es la reparatoria. Entonces, claramente que lo que tienen que apuntar y a lo que tienen que seguir es una ley integral para personas trans y mostrar que las personas trans existen desde siempre, que las personas trans no nacen a los 18 años, que las personas trans nacen siendo personas trans, nacen siendo género fluido, nacen siendo no binarios, nacen como son, nacen como personas. Y entonces apoyarlos desde ahí, apoyarlos y acompañarlos y bueno, no sé, yo desde mi lado como mamá, cada vez somos más papás y mamás que estamos en esta lucha y que creemos y sabemos que nuestros hijos van a tener una vida plena, gracias a todo lo que todos han hecho y a que cada vez somos más los papás que apoyamos. Porque siempre digo que la primera sociedad que te tiene que ayudar es tu familia. Tenés el 99% ganado cuando tu familia te apoya. Y si no, tu familia es la primera que te discrimina, bueno, tenemos una ley que te va a ayudar. Una ley que dice que el Estado a un niño que tiene X edad y el padre no lo acompaña en el cambio de nombre, que es la identidad, que es algo tan sencillo como decir, yo me llamo Patricia. Mamá, escuchame, yo me llamo Patricia. ¿No me escuchás? Bueno, ese niño tiene la posibilidad de ir con esta ley trans a que se le escuche y a que se vea si ese niño puede llamarse como quiere, ¿no? Porque ahí también entraba en juego de que le queríamos sacar la patria potestad a los padres con la ley integral trans. Eso es otra cosa que también se les puede venir arriba, como ya hemos visto, ¿no? En el momento de la votación, que es todo lo contrario, ¿no? Es hacer que todos los derechos que tiene una persona sean respaldados. No es que yo le voy a quitar un derecho a un padre. Si ese padre ejerce su derecho, nadie se lo va a quitar. Entonces, transmitir eso, ¿no? Transmitir que estemos ahí acompañando, y agradezco que mi hijo me haya cambiado la vida como me la cambió, agradezco haber conocido a este grupo hermoso de personas y agradezco ser parte de toda esta movida, y ojalá que tengan la mejor ley integral de personas trans que exista en la Argentina. Gracias, Patricia, muchísimas gracias, hermosas tus palabras, muy, muy conmovedoras también, qué importante que es el acompañamiento también de las familias, ¿no? En esta instancia, y me quedo con esta idea que repetimos hasta el hartazgo: las personas LGBT no aparecemos de un repollo a los 18 años, tenemos una infancia, tenemos una adolescencia y merecemos vivirla con total libertad y derechos. Ahora vamos a volver a Argentina y nos vamos a ir a la Patagonia. En algunas ocasiones nos ha tocado a las personas del colectivo gestionar nuestras propias políticas públicas, ¿no? Y esto es un espacio muy importante, es un desafío súper interesante, y por eso nos parecía realmente fundamental contar hoy con la participación de Daniela Andrade, una compañera nuestra de la Federación y de ATA, que hace años ya gestiona políticas públicas para el colectivo LGBTI, pero también para el colectivo trans, y desde esa doble condición de militante, activista y funcionaria pública nos parecía muy importante contar con este testimonio. Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, como bien dijo Esteban, a mí me toca ser activista, pero también funcionaria, y eso es una cuestión que uno va buscando a medida que va conociendo su territorio, ¿no? Yo empecé a trabajar el activismo mucho antes de conocer a la Federación, y cuando conozco a la Federación me di cuenta que éramos muchos más, y cuando conozco a ATA me di cuenta que éramos muchos, muchos más. Entonces a partir de ahí empezamos a tratar de crear políticas públicas dentro de nuestro municipio, de nuestra provincia. Si bien a mí me juega un poco, a veces a favor y a veces en contra, el ser funcionaria, porque, por ejemplo, en este momento en la provincia del Chubut, que es una provincia que está muy al sur de nuestro país, de Argentina, nosotros hemos creado políticas públicas que a veces, por más que uno las lleve a la Cámara de Diputados, que las voten y que todos levanten la mano,
nos pasa de que no todas las políticas se pueden cumplir o que no todas las votaciones que salen a favor se pueden cumplir, ¿no? Hoy tenemos un gobierno, digamos, que no es del partido donde yo milito, donde yo trabajo políticamente, y solamente tenemos la ciudad de Comodoro Rivadavia y algunas otras ciudades dentro de esta provincia donde trabajamos estas políticas públicas no solamente para compañeras trans, sino para compañeras lesbianas, gays, bisexuales y algunas compañeras trabajadoras sexuales también, que se unen a la lucha, digamos, para generar estas políticas públicas. A nosotros nos ha pasado que venimos trabajando hace muchos años dentro del municipio y lo venimos haciendo perfectamente bien porque creemos que hemos comenzado siendo un área de diversidad y hoy tenemos una dirección, y esta dirección donde el compromiso político siempre está, nos ha costado muchísimo poder hacer un compromiso político, si bien sabemos que tenemos la mejor ley del mundo, decimos nosotros, con lo que es la ley de identidad de género, antes la ley de matrimonio y otras leyes que cada vez que van saliendo leyes, nosotros nos vamos metiendo como para ver qué granito de arena podemos aportar y siempre está nuestra población de mano de la Federación y de manos de esta gran familia que es la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Entonces, por ejemplo, la ley de fertilización asistida y metimos nuestro granito de arena, la ley de salud mental nuestro granito, y cada ley que va saliendo vamos metiendo la Federación y ATA y todo lo que compone la Federación va metiendo ese granito de arena, entonces vamos ampliando derechos y vamos realizando políticas públicas, las provincias vamos adhiriéndonos a cada ley y los municipios se adhieren desde los consejos deliberantes, y en algunos tenemos mucha suerte porque tenemos el terreno ganado y tenemos la decisión política, y sabemos que si hay decisión política hay presupuesto, que es muy importante. A nosotros nos ha enseñado siempre nuestra líder, que es Marcela Romero, que es nuestra líder mundial, diría, porque nos ha enseñado a tener que ejecutar presupuestos, siempre con presupuesto. Siempre nos enseñó que cada vez que nosotros tengamos un puesto dentro de un municipio, dentro de una secretaría, de un ministerio, esos tienen que tener presupuesto, porque la decisión política se convierte en presupuesto para poder trabajar y poder hacer cosas para la comunidad, porque de nada nos sirve estar en una provincia y tener un trabajo y ganar medianamente bien una compañera y el resto de las compañeras mirar como la otra crece políticamente y gana un sueldo y cada vez más grande, sin presupuesto. Entonces hemos aprendido que todos tenemos que pelear por esos presupuestos. También nos ha sucedido que hemos traído y hemos votado la ley de cupo trans aquí en la provincia, solo cupo trans, y quizás nos pasó por apuradas porque queríamos apurarnos y porque era un momento político donde podíamos meter y ponchar una ley de cupo trans y no esperar un poquito más y poder meter una ley integral trans en la provincia. Pero no hay mal que por bien no venga, como decimos siempre. Esto nos ha facilitado y nos ha hecho aprender de que hoy nos damos cuenta de que no solo tiene que ser un cupo laboral trans. Por eso peleamos desde la Argentina una ley integral trans. Nosotros, desde la provincia del Chubut, que tenemos cupo laboral trans, hoy nos damos cuenta de un montón de cuestiones que nos faltan, un montón de falencias, un montón de huecos que tiene este cupo laboral trans. Si bien estamos de acuerdo, o sea, queremos el cupo, no rechazamos un cupo laboral, pero lo que pretendemos es que sea una ley integral trans donde podamos meter todas las falencias que hoy, por ejemplo, tenemos. Si bien tenemos este cupo que en la provincia no está reglamentado y que tenemos que pelear todo el tiempo para que este cupo se reglamente, nosotros tenemos también en la ciudad de Trelew, que es otra ciudad de la provincia del Chubut, donde el cupo no se cumple y lo tenemos votado, donde pasó por la Cámara de los concejales y no es reglamentado. Y las compañeras que pelearon ese cupo hoy ya no están porque están muertas. Murieron esperando esta oportunidad del cupo laboral trans. Si hubiéramos tenido una ley integral donde estas compañeras hubieran tenido
una beca de educación, donde hubieran tenido el acceso a la vivienda, el acceso a la salud y el acceso a un montón de otras cuestiones, quizás estas compañeras hoy hubiesen estado con nosotros presenciando quizás este debate y mirando cómo nosotros trabajamos la Ley Integral Nacional. Por eso desde la provincia del Chubut, que ya tiene la experiencia de tener solo un cupo laboral trans y nada más que un cupo laboral trans, que en algunas ciudades y en algunos lugares no se respeta. Nos pasa en Puerto Madryn, que es otra ciudad también, que es la ciudad gay friendly, es una ciudad donde se reciben barcos, donde se reciben un montón de turistas y turismo, tenemos casamientos express en esta ciudad de Puerto Madryn, donde pueden encallar los grandes buques trayendo compañeras, compañeros, compañeros de todo el mundo, pero la política pública de adentro de la ciudad es nula, no hay, las compañeras mueren. Siguen muriendo y siguen esperando la oportunidad de este cupo laboral, de esta ley integral trans y de otras cuestiones. Nosotros no tenemos la posibilidad de emplear, porque la misma ley de trabajo dice que tiene que ser una persona de 35 años, y nosotros tenemos una expectativa de vida de 35 a 40, imagínate que la que tiene 38, 39, 40 no puede ingresar a trabajar. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que reformular y hay que volver a hacer otra vez cartas orgánicas municipales, estatutos de trabajo, convenios de trabajo. Entonces la compañera que ya tiene 40 ya no entra dentro de este cupo laboral trans. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para que esta compañera cobre un dinero y pueda tener? El tema de la vivienda. Como no tiene una carga de hijos y como no puede ocupar la vivienda, nos pasa exactamente lo mismo. Queda obsoleto la vivienda de la compañera que no puede trabajar o la que tiene una pensión por VIH, por alguna discapacidad o por otra cuestión, se le cruza esta cuestión de tener la pensión y de poder tener alguna otra cosa y gana un dinero, como decía nuestra referente Marcela Romero, un sueldo muy bajo, muy abajo, que no puede subsistir. Entonces tenés que pedirle al Estado que por favor te dé un subsidio y tenés que andar reclamándolo cada 2 meses, cada 3 meses. No es el cupo laboral trans algo que nos venga a solucionar la vida o que nos venga a reparar históricamente todo lo que fuimos pasando. La que puede tener un trabajo y puede hacer políticas públicas, que es lo que estamos haciendo, lo hacemos constantemente todo el tiempo. Pero las otras compañeras no lo pueden llegar a hacer, entonces tienen que esperar. Por eso nosotros decimos desde acá, desde el sur, desde la provincia del Chubut, que estamos acompañando fuertemente a nuestra Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans y a nuestras organizaciones que la componen. Una de ellas es ATA, a quien también trabajamos fuertemente por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, de que vamos a trabajar fuertemente para que aquí en la provincia del Chubut tengamos la ley integral trans. Paralelamente de que en la Argentina la estemos debatiendo, la empecemos a debatir en la Cámara de Diputados de la Nación y luego en la Cámara de Senadores, ¿no? Sabemos que tenemos líderes mundiales bastante fuertes y líderes que llevan a la cabeza este proyecto, entonces creemos que de aquí en adelante vamos a poder continuar como sabemos hacerlo con estas leyes de máxima, como lo hemos hecho con matrimonio igualitario y como lo hemos hecho con la ley de identidad de género y otras leyes también que hemos ido ejecutando y que hemos ido participando desde estas asociaciones de las cuales presidimos. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado, gracias a Esteban Paulón, como siempre, Marcela Romero, por estar, y a todos nuestros hermanos y hermanas uruguayos, y bueno, un abrazo grande para todos y vamos por más, ni un paso atrás, como dice nuestra líder Marcela Romero, ni un paso atrás. Gracias, Daniela. Mucha potencia en este discurso, la verdad que pilas para ir por la ley integral trans, ahí vamos. Quería volver un minutito a preguntarles a nuestros compañeros y compañeras de Uruguay. Sofía hablaba de los desafíos, ¿no?, que implica la ley, pero quería preguntarles si podían compartirnos una pequeña reflexión en relación a 2 aristas del desafío. Una, que esa ley, que hoy es un derecho que está aprobado, se transforme en las políticas públicas concretas. Y otra, por el desafío que hubo a la ley en el proceso electoral de sectores intentando que se derogara, ¿no?, que por suerte no llegó a mayores, pero recorrió un trayecto, ¿no?, que puedan compartirnos
alguna reflexión en relación a estos dos desafíos. Uno que sería por la positiva, de que la ley se transforme en políticas públicas, y el otro digamos, de sostener y resistir ante los embates de algunos grupos reaccionarios que no quieren que avancemos en materia de derechos. No sé si quieren empezar en el mismo orden, Sofía, Rodrigo, Patricia, o como prefieran. Vamos en el mismo orden, Sofía. A ver ahí. Ahí va. Bien. Bueno, desafíos todo el tiempo, digamos, son constantes, se generaron durante todo el proceso de la discusión y el debate, con argumentos nefastos, de terror, como decían hoy Rodrigo y Patricia, ¿no? No dándole potestad a la identidad de las niñas. Bueno, inmediatamente de la aprobación se generó también toda una situación para ya llevar la ley a un referéndum, ¿sí? Para ser derogada. Eso fue un desafío inmediato que surgió, y que por suerte la población dio buena respuesta, a lo que no llegaron al porcentaje que se necesitaba para llegar a un referéndum de la ley. Y eso fue también una clara señal de que la población y de que toda la población uruguaya había entendido que esto era una ley que era necesaria para nosotras. Algo que también nosotros vemos como un desafío es, bueno, la descentralización de la ley, que realmente, o sea, ese alcance nacional que tiene, se logre efectivamente y llegue a todos los rincones del país. Nos parece que es algo súper importante. Hay mucha diferencia entre las realidades de las compañeras en Montevideo y las compañeras del interior, ¿sí? El acceso al trabajo es algo que tiene que ser sustancial, ¿no? Es un cambio importantísimo en la realidad de las compañeras. O sea, sin duda es algo de que realmente apostamos a que ese cambio se dé, y bueno, nos parece que son como de las dos cosas más importantes también en cuanto a los desafíos. Después otros más como esto también, establecer sanciones, creemos que es necesario también, porque no solamente con la aprobación de la ley alcanza, sino que en caso de que hayan instituciones que no se apeguen al cupo de todos los llamados públicos en el Estado, que no cumplan con ese artículo, tengan sanciones, si hayan sanciones para los que no estén cumpliendo. Nos parece que también puede ser alguna de las cosas que bueno, que me parece que habría que también estar como muy atentas, y que generan esto, ¿no? De los desafíos que queremos tanto para cambiar esta realidad. Gracias, Sofi. No sé si las compañeras después quieren... Sí, a ver si Rodrigo y Patricia quieren sumar en este tema. Bueno, una cosa que dijo Sofi que es súper importante es la descentralización. Siempre ha sido así, ¿no? El interior queda como muy relegado, y en todos los órdenes. Pero creo que tiene que ver también con esto del monitoreo que nosotros como sociedad civil tenemos que hacer. Creo que es como la mayor función que tenemos que cumplir, ¿no? Ver de que realmente se esté realizando el acceso a todo lo que incluye la ley en todo el territorio nacional, y tiene que ver con la fiscalización que de alguna forma, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que tenemos que hacer nosotros, digo, la sociedad civil, de no perder de vista a cada uno de los gurises que están en el interior y de las personas más grandes del interior. Digo esto con respecto a la descentralización, ¿no? Pero a lo que es la ley en sí.
el primer contacto que nosotros tenemos es con la gente. No es una militancia solamente para discutir la ley en el Parlamento, ¿no? Y hacerla aprobar y luego reglamentar, sino es una militancia que tiene que ver con el seguimiento de cada una de nuestras personas. Y por ejemplo, nosotros tenemos personas en todo el territorio, o en muchos departamentos. Y son ellos los que se nos acercan a decirnos, bueno, tengo tal problema en el área de la salud, o en el área de esto, o no accedo a tal. Y ahí es donde nosotros nos empezamos a mover, ¿no? Creo que el control, el monitoreo de la ley es fundamental. Y el gran desafío es esto, la descentralización creo que es el mayor de los desafíos, ¿no? Que realmente sea posible para toda la República, y no sea solamente para un acceso fácil a Montevideo, que eso, bueno, la salud, para que tengan una idea, ¿no? Había un centro de referencia en el San Juan, un barrio alejado de Montevideo, casi a las afueras de Montevideo. Se tenían que venir chicos desde Artigas a atenderse ahí, para que tengan una idea. Viajar todo el día para después la espera dentro de la consulta para poder acceder a algo. Entonces, ese tipo de cosas que realmente son las que más molestan, digo, que hoy en día son mucho más fáciles. Pueden tener un prestador de salud en su propio barrio, en el departamento que sea. Hay cosas que han sido más fáciles, pero hay otras como el cambio de nombre, que es es un gran inconveniente que tenemos, porque ni siquiera se ha logrado hacer con los chicos del interior. Por esto de que se necesita una plataforma virtual, ¿no? Pero todo esto nosotros nos vamos dando cuenta porque los mismos gurises nos dicen. Y ahí es que podemos empezar a trabajar. Si no, no se puede. Si no hay contacto con la gente, no se puede. Creo que básicamente es eso. Gracias, Rodrigo. Patricia. Sí, yo quiero aportar algo justamente que nos pasó a nosotros como familia con AUS, con la ley ya reglamentada, que es la parte de la salud, ¿no? En la sociedad médica que se atiende, que es privada, no había ningún equipo integral, ¿no? Ni hoy todavía no se conformó, o sea, lo hemos armado a dedo, el equipo, con personas amigables, ¿no? Con médicos amigables, que están un poco... Bueno, la ley exige que exista un equipo integral para la atención a las personas trans, y exige, y abarca todo tema de las cirugías, ¿no? Por ejemplo, sacarse los pechos, ¿no? Que es lo que quiere hacer AUS ahora con su edad. Comenzamos todo esto en enero, o sea que el COVID todavía no estaba acá, por eso lo quiero plantear, porque no es un tema de que estaba la pandemia en auge en nuestros países. Empezamos en enero, pedimos hora a la sociedad, con la cirujana, bla, 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 con el equipo, bla, 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 para ir planteando el tema. En la segunda entrevista, bueno, la cirujana lo ve, dice, sí, está perfecto, está todo divino, genial, no va a haber ningún problema, plantea la dirección, esto, ¿no? Por supuesto, la dirección de la sociedad médica, ¿no? Como es privada, y viene con la negativa. Viene con la negativa de que no, de que la dirección técnica dice que no, que esto que dice que la ley trans supuestamente cubre, no es verdad, que ellos no lo van a cubrir, y bla, bla, bla. Claramente yo estuve justamente en la parte de salud, de la redacción, de la implementación, con todo el equipo del doctor Márquez y de la licenciada Forrisi, que son de acá, del Ministerio de Salud Pública, y de ACE, cuando se hizo la reglamentación, por lo tanto sé que está, ¿no? Entonces, a través de ellos, ¿qué tuvimos que hacer? Ir a hacer una denuncia en el Ministerio de Salud Pública, que obviamente nos ampara, porque el Ministerio de Salud Pública está de nuestro lado, y el Ministerio de Salud Pública contestarles a ellos, ¿no? De que lo que están diciendo no es así y que se lo tienen que hacer. Pero todo eso lo tenemos que hacer. Me tocó a mí, AUS el primero en esa sociedad médica. Yo siempre digo, siempre te tiene que tocar a uno para poder ayudar a los que vienen.
Y eso es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, porque por más que tengamos la ley, tenemos que estarla todo el tiempo haciéndola cumplir. Hasta que en algún momento vamos arriba, ya va a andar en sola, en ruedas. Pero en un comienzo, hasta que no empiecen a aparecer este tipo de cosas, por ejemplo, que las entrevistas con los chicos del interior no se pueden hacer porque la plataforma que hay online no es segura, o todas estas cosas se vieron en la marcha, en la práctica. Podemos tener la ley, pero si no estamos para que se la aplique y para que se haga bien, es lo mismo que nada, porque si tenemos una ley y no la hacemos cumplir, entonces es estar todo el tiempo atrás, machacando, y cuanto más sepamos todos, y todas, ¿no? O sea, todas las familias, todos los chicos y chicas y todas las personas, mejor, porque juntos es más fácil, ¿no? Cuanto más estemos ahí haciendo presión. Por eso, como decían los chicos y chicas, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles son fundamentales para esto, ¿no? Porque el gobierno nos apoya judicialmente o haciendo un voto, dando un voto por sí o por no, pero nosotros tenemos que estar ahí para que se cumpla. Así es, ¿no? El ejercicio de la ley, del derecho a la ley y a que la ley pueda ser ejercida. Yo les quiero agradecer enormemente, Daniela, Sofía, Rodrigo, Patricia, y quiero invitarles, como a todas quienes nos acompañan aquí por esta charla de Zoom, pero también muchísima gente que lo está viendo por Facebook, que nos quedemos un minutito más porque ahora vamos a compartir unas palabras y una reflexión de cierre de Karina Russa, quien es presidenta de ATRU, de la Asociación Trans de Uruguay, referente de la RELAC Trans en ese país, y una queridísima compañera de muchísimos años que es sin duda uno de los pilares de esta ley integral. Antes de darle la palabra a Karina, quiero recordarles que el día miércoles a las 12 del mediodía, vamos en otro horario que el de hoy, a las 12 del mediodía vamos a estar compartiendo un diálogo sobre políticas públicas con Federico Graña, exdirector de Inclusión Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo Social del MIDES, ahí Uruguay, con Victoria Donda, presidenta del INADI, Clarisa Breso en representación de ONUCIDA, y va a estar Vanessa Cufré del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Argentina, una compañera trans que está allí, compañera de la Federación LGBT, presentando las líneas principales de la Ley Integral Trans. Y el viernes, panel moderado por María Rashid, panel con 4 legisladores nacionales: Martín Couto, diputado de la República, mandato cumplido del Uruguay, quien también estuvo involucrado en el proceso de la ley, y por Argentina, a Yelén Espósito, Brenda Austin y Enrique Esteves, que son de distintos bloques políticos también, porque como todo lo que construye la Federación, ATA, la RELAC Trans, y ustedes han hecho también en Uruguay una construcción muy horizontal, muy plural, muy transversal, para que nuestras leyes salgan con muchísima más fuerza y muchísimo más consenso. Ahora sí, para cerrar esta primera sesión de este webinar sobre ley integral trans, un placer y agradecerle porque está trabajando en la implementación de aspectos concretos de esta ley, que comparta con nosotros esta experiencia, esta reflexión, a la querida compañera Karina Russa de Uruguay. Karina, te escuchamos. Hola, ahora sí. Bueno, les decía, en primer lugar quiero darles todo el apoyo desde aquí, desde Uruguay, porque sé que se necesita. En estos momentos tenemos que estar contenidos como ustedes nos contuvieron a nosotras y nosotros cuando estuvimos en el proyecto de ley. Es importante, escuchando con las compañeras de Uruguay, el compañero Rodrigo estaba hablando, fundamental que las comisiones estén detrás de lo que es cada uno de los artículos de la ley, porque en este caso ya las compañeras y compañeros ya estuvieron hablando sobre la salud y bueno, y un montón de otros artículos, pero en este caso yo que estoy participando en la comisión reparatoria, nos hemos visto con algunos problemas que no pensábamos que los íbamos a tener, y está bueno que ustedes lo tengan también revisado para cuando les toque ese tema. Hoy hablaban de lo que era la falta de comunicación a veces con las compañeras del interior. Hay muchas que no tienen celulares, no tienen WhatsApp, no saben usar el Zoom. Es muy complicado para hacer las entrevistas, las tenemos que hacer ahora por WhatsApp, porque no podemos viajar al interior a hacerlas como las estábamos haciendo. Tratamos de hacerlas menos presenciables posible. Estamos haciendo lunes, martes y jueves, 3 días a la semana y otro día para la comisión, o sea que estamos 4 días a la semana trabajando porque quedan casi 70 y pico de solicitudes más que hay que revisar.
y hay compañeras que no tienen acceso, falta de documentación del Ministerio del Interior, los archivos no existen, o sea, tienen que presentar testigos, testimoniales, hay un montón de cosas que si no está la comisión trabajando detrás de las compañeras para que se hagan las cosas, no tenemos la posibilidad de que el resto de las compañeras puedan acceder a lo que es la comisión reparatoria. Hoy por hoy hay 94 aprobadas, pero solo 86 están cobrando, el resto de las compañeras están esperando, y bueno, y esperemos que para fines de mes o primeros días de agosto ya estén revisadas las 40 que hay que hacer entrevistas y el resto se pueda agilizar de una buena vez, porque esto aquí está bastante difícil, no tenemos incluso lugar, un espacio físico donde las hacemos, porque en el MIDES no tenemos una oficina y ahora estamos haciéndolo en mujeres, o sea que estamos saliendo del lugar donde antes trabajábamos y bueno, esa es una barrera que nos pone también el Estado como para poder seguir trabajando en esto de las reparatorias. Después, en lo que se refiere también a lo que es otros problemas que se pueden dar también es a la hora de los testigos, de las personas. Muchas de las compañeras han fallecido, no hay testigos, o sea, hay que buscar la forma de que cuando se redacte y la ley y quede ya legalizada, que los puntos sean específicos, porque después nos encontramos con algunos problemas, como nos encontramos acá con cuando se fichaba acá era PP, pedrastra pasivo, y no era algo que fuera para nosotras las mujeres trans. Si vamos a lo que significa la palabra pedastría, no tiene nada que ver con nosotros. Y eso nos generaba a nosotros un antecedente, que cuando íbamos a buscar un trabajo o lo que sea, nos saltaba como un antecedente y era mala conducta. Entonces, esa es una de las más fehacientes pruebas de que el Estado violentó nuestros derechos y cuando queríamos acceder a algún trabajo no podíamos hacerlo porque estábamos con un antecedente sin haber pasado ante un juez y que nos dieran ¿cómo les puedo decir? Que nos hubiesen hecho una causa, ¿no? O sea, era solo que nos ponían PP y con eso ya era suficiente como para que nos dieran un antecedente. Y eso es también a la hora de actualizar las reparatorias, es lo que vemos, ¿no? O sea, todas las personas que fueron fichadas en época de dictadura, bajo esas siglas de PP, pedrastra pasivo, son las que tienen la garantía de que también el Estado tiene que resarcirlas económicamente. Karina, para cerrar el conversatorio, agradeciéndote nuevamente que sé que estabas ahí llegando del trabajo y te hiciste el tiempito, ¿qué significa para la comunidad trans de Uruguay la ley integral? ¿Qué sentís que significa? Mira, para la comunidad trans es para nosotras y para la red, porque fundamentalmente, ¿saben por qué accedieron muchas personas del interior, que ahora tengo acá en una de las hojas, pero no se las puedo enumerar a todas, las personas de los distintos departamentos? Es porque las chicas estaban trabajando en red, como armamos la Red Nacional de Mujeres Trans en Uruguay. Eso nos facilitó para los contactos, para poder ir a los territoriales del MIDES, para poder hacer todo lo que eran los trámites de la reparatoria, de las hormonizaciones, de la descentralización también, porque cada una iban a sus hospitales en sus distintos departamentos y lograban tener alguna ayuda extra, pues ya que hay que descentralizar toda la salud, ¿no? Como decían los compañeros también hoy, seguimos luchando y es importante que sigamos manteniendo lo que es esta ley, porque casualmente hoy, antes de que pusiera viniera con ustedes, estaba en una reunión porque quieren sacarnos el Instituto de Higiene, donde muchas de las compañeras conviven con VIH y se atienden ahí. Entonces también tenemos que estar dentro de esa área, que es muy importante porque no tienen un lugar físico donde se pueda llevar ese lugar. Y la discriminación va a seguir existiendo, y eso lo sostenía porque teníamos otro gobierno, pero este gobierno ahora como que no quiere nada con lo que es diversidad y con lo que es las personas trans. Estamos luchando en un momento muy difícil. Entonces, para nosotros tener esta ley es empoderarnos un poco más
y ayudarnos a que todo se pueda, luchando, como dije, ¿no? Que las comisiones se comprometan y que cada una ponga de sí para no dejar ni un paso atrás, sino siempre ir para adelante. La lucha continúa y está en la sociedad civil y en las activistas de cada departamento y de cada país luchar por las leyes que nos corresponden a todas. Así que bueno, muchas gracias, les dejo un beso grande, un abrazo grande hoy en el Día del Amigo para todos los que están ahí. Y bueno, seguimos, vamos por más, vamos por todo, arriba la ley trans en Argentina y en América Latina. Un beso grande para todos y todas. Arriba Karina, así es, arriba la ley integral. Muchísimas gracias Karina, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Sofía, muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Marcela Romero, que nos va a nos va a seguir acompañando esta semana, y Daniela también de Chubut, a todas y todos quienes se conectaron para acompañarnos hoy, a quienes nos vieron por el Facebook. Esto recién arranca, recién empieza, como decía Marcela, vamos por la ley de máxima, vamos por la ley integral trans, y ahí nos sumamos a lo de Karina en toda América Latina, ya no solamente en Argentina y Uruguay, sino en toda América Latina. Muchas, muchas gracias.